Yo quiero, hermanos, compartir esta mañana un mensaje que está presente en el corazón de Dios todos los días. Es un mensaje que en el corazón de Dios está entretejido con hilos de oro, porque reflejan el testimonio de lo que Él es en verdad, de su naturaleza, de su esencia. Esos hilos de oro representan el amor verdadero y fiel, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo cree, que todo espera, que todo lo soporta, ese amor que no se alegra de injusticia, mas se goza de verdad. Este mensaje está en el corazón de Dios todos los días y está entretejido, como le decía, con hilos de oro, pero también con hilos de plata, porque en ese mensaje del corazón de Dios está implícito ese amor que busca constantemente al hombre para abrazarlo y hacerlo partícipe de esa obra preciosa, perfecta y completa, que es la obra de la redención que Cristo vino a realizar en la voluntad del Padre en aquella cruz. Este mensaje tiene además un fundamento, un vínculo sólido e indestructible, ya que constantemente Dios mira esa vasija de oro que está colocada allí delante de su altar, en donde Él puede reconocer las oraciones de los santos, pero sobre todas las cosas, la oración de uno que ante los ojos de Él es estimado hasta lo sumo. Esa es la oración de Jesucristo, el cual en las horas previas a su crucifixión le dijo al Padre: oro por estos, y para que a través de la palabra de ellos muchos vengan al conocimiento de esa verdad viva y poderosa que es la unidad que me une a ti, oh Padre, y por medio de la cual tú estás unido a mí, la cual va a ser reflejada a través de ellos. Esta mañana les quiero compartir este mensaje. El amor divino es bálsamo del cielo, que sana, que libera y restaura. Y quiero que me acompañen a la lectura bíblica que está en el Salmo 133. ¿Saben? En ningún momento en el texto de este Salmo está mencionado la palabra amor, pero en cada palabra está allí completamente enlazado el testimonio del amor fiel de Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía.
Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Aleluya. Es tremenda esta palabra que David supo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estoy seguro que lo que estaba allí tomando posición definitivamente en el corazón de David era el testimonio del amor de Dios. Se dice que este salmo era un cántico que los peregrinos cantaban mientras se dirigían hacia Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas que Dios había establecido sobre Israel. Y mientras ellos caminaban a través de estas palabras, ellos podían recordar el fiel amor de Dios y sentir que el Espíritu Santo les ministraba, trayendo bálsamo a sus corazones, aun cuando muchas veces sintieran el cansancio y el agotamiento, porque gran parte del camino recorrido era a través de lugares de desierto. Mas, sin embargo, David supo expresarlo de una manera tan completa, señalando que esto que ellos estaban recibiendo de parte de Dios y que estaba siendo reflejado en el testimonio de cada uno de aquellos que caminaban juntos, en verdad era algo bueno y agradable. Pero no solamente bueno y agradable, sino que David dice de una manera exclamativa: sobre todo bueno, sobre todo agradable, con una dimensión que es imposible definirla en el ámbito de la comprensión intelectual del hombre, que solamente se la puede percibir en el ámbito del Espíritu. Por eso David podría decir: cuán bueno y cuán agradable. Esta expresión tiene un significado muy próximo a aquellas palabras que Jesús utilizó hablando a aquel que se acercó de noche para conocer un poquito más de lo que Dios tenía para su vida. Sin entenderlo, él recibió palabra del Señor. Y allí, al final de ese discurso, el Señor le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión tiene un significado muy parecido a esta exclamación admirada de David al contemplar ese cuadro hermoso de ver un grupo de personas caminando juntos y en armonía. Y David dijo: cuán bueno y cuán agradable. Cuánto deleite había en el corazón de David para exclamar esto. ¿Saben que todos se unen? Yo les dije que este mensaje está en el corazón de Dios todos los días. Pero en mi caso, tomó un impulso especial el día miércoles, después de escuchar la palabra y pararme aquí y ver un grupo tan numeroso de personas reunidos en un culto de oración. Creo que debe ser el culto más asistido que tuvimos en las oraciones. Así estaba siendo reflejado el amor de Dios, del cual nos compartió el hermano Manuel. Así tomó impulso este mensaje.
acerqué a Néstor y le dije, ¿cómo estás? ¿Podés preparar algo para el domingo que viene? Sí, me dice, a veces me canso, me dice. Pero sí, me dice, él nunca te dice que no. Y quiero corregir algo que dije bien. De verdad lo siento así. El miércoles yo le dije a los hermanos, alguien que siempre está dispuesto a ofrecer todo, pues no nos puede ofrecer nada. Me refería a esto. Pero en verdad, estamos equivocados. Porque si estábamos reunidos aquí, era porque Él había dado testimonio de ese corazón que quizás en el aspecto físico está quebrantado, pero en el amor de Dios es vivificado. David fue un hombre sabio en Dios. Y en este Salmo 133, él representa en forma vívida la acción del amor divino descendiendo sobre sus amados a fin de llevarlos al cumplimiento de su plan y propósito eterno. Y creo que esto a la iglesia le cuesta entender, no hablo precisamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Le cuesta entender esto, que el plan y el propósito eterno de Dios se realiza en la comunión de la iglesia. De una iglesia que puede experimentar este testimonio que David con admiración y exclamación decía, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos. ¿Qué expresión utilizó David? Los hermanos juntos y en armonía. El amor de Dios, querido hermano, es algo que está completamente entrelazado en las palabras de David. Esto solamente lo podía escribir alguien que estaba experimentando el fluir de ese amor en su corazón. El amor de Dios es bálsamo que sana. Donde el amor de Dios prevalece, allí también hay libertad. El amor de Dios es experiencia transformadora que produce vida. Solo el amor de Dios, que es derramado en el corazón del hombre, de la mujer, del niño, del joven, del adulto y del anciano, derramado por el Espíritu Santo, ese amor que se mostró de una manera clara y contundente a través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Ese amor, solo ese amor, tiene la capacidad de atravesar las capas superficiales que muchas veces cubren el corazón. ¿Cuáles son esas capas? Capas de dolor, capas a veces de enojo, a veces de frustración, quizás desánimo, amargura. Capas que cubren el corazón por causa muchas veces de la influencia de un mundo caído del pecado que prevalece.
pero que cuando el amor de Dios las atraviesa, entonces, por la acción del mismo amor, aguas vivas de purificación, de sanidad y de restauración traen renovando gozo y dan libertad. Valeria nos cuenta todo lo que el amor de Dios está manifestando en la vida de su esposo. Y él se goza en eso, lo disfruta. Solo el amor de Dios es capaz de transformar el frágil corazón del hombre, liberándolo de egoísmos, de amarguras, de quebrantos y de sangre. Solo el amor de Dios es capaz de hacer que ese corazón, libre de todo aquello que muchas veces está allí impidiendo el gozo, pueda al mismo tiempo, al ser liberado, manifestar el amor fraternal. Ese fue el testimonio del día miércoles. Pero ese amor fraternal no nacía del corazón del hombre por sí mismo. Era la acción de la influencia del amor de Dios que sana, que libera y que restaura. Ese amor fraternal, querido hermano, donde las diferencias quedan de lado y lo que realmente importa es la presencia de Dios que amamos y buscamos en unidad. No necesitamos mucho, aunque a veces no nos damos cuenta. Pero Dios, que es fiel en su amor a través del Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestra vida interior, entretejiendo ahora en nuestro corazón el testimonio de su fiel amor, de la misma manera que está presente en su corazón, con hilos de oro y de plata. En la obra de Dios, querido hermano, a favor del hombre, hay diferentes llamados. Y cada uno de esos llamados tiene un fin específico. Por ejemplo, el hombre en su naturaleza es llamado a volverse a Dios. Somos llamados a volvernos a Dios. Pero también somos llamados a reconciliarnos con Dios. Y reconciliados con Dios, somos llamados a servir a Dios. Y sirviendo a Dios, a fin de que en la perfección de su amor podamos dar buen fruto en todo, somos llamados a consagrarnos a Dios. Al consagrarnos, somos llamados a caminar con Dios en la unidad del cuerpo de Cristo, su iglesia. Como iglesia, caminando en esa unidad, donde unos y otros tenemos algo para brindar y ministrar al otro que está siendo parte y miembro del mismo cuerpo, como iglesia somos llamados en esa unidad a pelear la buena batalla, la cual es la batalla de la fe, y a correr la buena carrera, la cual es la carrera de la fe. Y esto en verdad hacemos,
peleamos la buena batalla y corremos la buena carrera, viviendo en unidad en el camino de la fe. Somos llamados en esa unidad a alcanzar la plenitud de su gracia, la cual es bendición completa en la experiencia de una iglesia unida. Somos llamados a una meta de gloria, creciendo siempre como iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos estos llamados, en cada uno de ellos, presentes en el testimonio de la verdad de Dios que ha sido revelada en su palabra, en todos y cada uno de estos llamados, siempre está presente el poderoso vínculo del amor de Dios que asegura la virtud de la unidad. Yo hoy no les voy a hablar de lo que nosotros tenemos que hacer para crecer en esa unidad, porque eso va a ser el tema de otro mensaje. Pero la unidad es algo que está como una motivación poderosa a favor de su iglesia en el corazón de Dios. Esa unidad no es del hombre, es creada por Dios. Pero nosotros no somos instrumentos pasivos. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y que en nuestras vidas podamos nosotros dar testimonio de esa obra preciosa que es el amor de Dios, asegurando en nuestros corazones la virtud de la unidad. Solo el amor de Dios, que es perfeccionado. Manuel nos leía el día miércoles en Primera de Juan. Ese amor de Dios que es perfeccionado en corazones frágiles. Sí, es el recipiente adecuado para que el amor de Dios sea perfeccionado en la experiencia. Un corazón frágil. Pero ese corazón frágil es a la vez un corazón sensible a su voz. Y ese corazón en el cual el amor de Dios es perfeccionado puede experimentar aquello que el amor en verdad realiza. Porque ese amor de Dios que está siendo perfeccionado en nuestras vidas tan limitadas y frágiles, es capaz de producir algo tan valioso e indestructible como es la unidad. El enemigo sabe que cuando ve unidad, él no tiene resquicio por donde penetrar, porque todo está perfectamente entrelazado. Y la presencia del Señor es un muro de gloria y una cubierta de majestad. David, ese varón conforme al corazón de Dios, fue reconocido como un adorador. Se cree que la mayoría de los salmos, el himnario de Israel para alabar y adorar a Dios, fueron escritos por David. Él buscaba en cada experiencia de su vida poder entender que era una ocasión para exaltar a Dios. Y esto en verdad
a través de los salmos. Se dice que David, cuando escribe este Salmo 133, que tiene tan solo 3 versículos. Y permítame hacer algo que no me gusta mucho hacerlo, pero que a veces tiene connotaciones que están muy ligadas a la obra de Dios. El 3 es el número que habla de la unidad de Dios. 3 versículos. Y en esa unidad está comprometido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre la planeó, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la trae a cumplimiento en nuestras vidas de una manera personal y directa. Se dice que David, al escribir este salmo de tan solo 3 versículos, probablemente estaba siendo ungido como rey sobre todas las tribus de Israel. David no siempre fue rey sobre todo Israel. Desde el momento en que él llegó al reino, alcanzó 40 años como rey sobre Israel, pero no siempre fue rey sobre todo Israel. Los primeros 6 años y 6 meses tan solo fue rey sobre Judá, una de las tribus que tenía Israel, descendencia de Jacob. Recuerden que la familia de Jacob estaba formada por 12 hijos. Pero David por 6 años y 6 meses reinó tan solo sobre Judá en una ciudad, en una región llamada Hebrón. Pero luego, y esta probablemente es la ocasión en la cual 6 años después de empezar a reinar en Hebrón sobre Judá, David tiene esta experiencia y el Espíritu de Dios le lleva a dejarlo allí manifestado como un testimonio vivo que hoy tiene de parte de Dios el poder, la autoridad de su presencia para enseñarnos cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es así como David llegó a ser rey sobre todo Israel. Y los próximos 33 años y pico que le tocó reinar para cubrir ese periodo de 40 años, lo hizo en la ciudad de Jerusalén, reinando sobre toda la nación de Israel, sobre las 12 tribus. En esa ocasión David, emocionado, pudo contemplar, admirado, un cuadro que por muchos años no había sido posible. 6 años tuvo que estar recluido en Hebrón. Pero ahora llegó el tiempo y David está allí exclamando con admiración: cuán bueno y cuán agradable es habitar juntos los hermanos y en armonía. David estaba reconociendo al ver a todo Israel reunido la grandeza, la soberanía y la fidelidad de Dios. David define ese momento en tan solo 3 versículos y lo hace, como lo dije antes, de una manera muy vívida y lo representa como algo que todos debiéramos anhelar, experimentar. Por eso en el versículo 1, leyendo otra vez en la versión de la Biblia de las Américas, el texto dice así: mirad cuán
bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y esta expresión es muy contundente y debe despertar en nosotros interés para entender cómo hace Dios esto. Bien hoy lo expresaba Fidel, tenemos diferentes personalidades, claro que sí. Pensamos diferente, a veces tenemos proyectos diferentes, visión diferente, pero en la unidad todo eso cambia y Dios lo lleva a una armonía en donde podemos estar juntos, pero además en armonía, disfrutando de ese tiempo con el gozo y la alegría del Señor. La manera en la cual David finaliza este Salmo 133, es muy significativa, porque allí, al final del versículo 3, David expresó esto: porque allí donde habitan los hermanos juntos en armonía, allí, ¿qué dice David? Mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Esto habla de vida eterna, esto habla de vida en abundancia. Y cuando David está escribiendo esto, al finalizar el Salmo 133, nos está enseñando que la unidad, el estar juntos y en armonía, es plan y propósito de Dios para sus hijos. Y ahora David, al comprobar que eso es una realidad, en el cuadro que él está mirando, un pueblo unido, junto y en armonía, no puede sino exclamar con admiración cuán bueno y cuán agradable es, porque además de la unidad, en esa unidad Dios tiene plan y propósito. Y David dice: ha llegado el tiempo del cumplimiento. Por eso David se gozaba y podía declarar esto con exclamación de admiración. Según el versículo 1, el plan de Dios para su iglesia es llevarla al cumplimiento de la unidad. Y el versículo 3 finaliza diciendo acerca del propósito: porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Ahora, la razón de este propósito se encuentra en el versículo 1, donde termina al final del texto diciendo David: los hermanos habiten juntos en armonía. Y yo ahora pregunto esto. Debemos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿es esto posible? Sin lugar a dudas que lo es. Si David le declara esta verdad, es porque esta verdad es algo que nosotros debemos empezar por apreciar, por valorar y reconocer que esta verdad definitivamente es una verdad que tiene que ser parte de nuestra vida, porque en esa verdad encontramos la experiencia de lo que es bueno y lo que es agradable.
Es una verdad que nos llena. Es una verdad que nos sustenta. Es una verdad que nos anima, que nos desafía, que nos confronta, pero que al mismo tiempo nos motiva, nos impulsa y nos da valor para creer que en Dios esta verdad tiene un cumplimiento fiel. Y quiero darle un ejemplo práctico, los músicos lo van a entender. Y quizás nosotros podemos darnos cuenta un poquito de lo que significa. Una guitarra tiene 6 cuerdas. Bien, me quedo tranquilo allá, afirmo. Algunas más finas, otras medianas y algunas más gruesas. Todas ellas, las 6, están colocadas juntas, pero suenan diferentes. ¿Y así? Suenan diferentes, están juntas, pero suenan diferentes. Mas cuando esas cuerdas han sido afinadas, cada vez que vienen los músicos tienen que tomarse el trabajo de afinar las cuerdas de la guitarra. Ahí está ese otro que conoce perfectamente el tema. Cuando esas cuerdas han sido afinadas, al ser ejecutadas conforme a un acorde, conforme a una partitura, conforme a un plan y propósito, entonces hay armonía. Y cuando hay armonía, lo que suena es bueno y es agradable. Así somos las personas. Y vuelvo a mencionar lo que dijo Fidel. Tenemos distintas personalidades, tenemos distintos caracteres, diferentes capacidades de edad. Tenemos una formación y un conocimiento recibido. Pero si ponemos todo eso por delante, tenemos problemas, porque empiezan a aparecer en el plano humano las diferencias que muchas veces llegan a ser muros infranqueables. Por favor, Manuel, si podés poner Romanos capítulo 12. Es un testimonio del apóstol Pablo que está muy conectado con esto que les digo. El problema cuando ponemos por delante aquello que en nuestras vidas el yo le gusta destacar sobre todas las cosas. Por eso Pablo supo declarar estas palabras en Romanos capítulo 12, versículo 13. Y Pablo dice allí: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros una verdad. ¿Cuál verdad? Que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Ahora, todo eso, reitero, si lo ponemos por delante, mi carácter, mi personalidad, mi capacidad, mi formación, mi conocimiento, puede ser un muro infranqueable, pero si todo eso que de parte de Dios nos es dado en su gracia llega a ser armonizado y lo ponemos en obediencia, todo lo que tengo lo pongo en obediencia al plan y propósito divino, entonces los muros caen. Y empezamos a ver que aquellos muros que desarmonizan desaparecen. Y la perfecta voluntad de Dios empieza a penetrar en un corazón que disfruta del poder de su amor, obrando transformación y
llevándonos a deleitarnos en la buena y agradable voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios empezamos a disfrutar de algo muy especial de parte de Dios para bendecirnos. ¿Cuál es? El deleite que hay en la comunión y la unidad que trae el Espíritu Santo. Ahora vuelvo al Salmo 133. David utiliza dos símiles, es una figura del lenguaje literario, ¿no? Si tuviera acá la profe de lengua, ella podría corregir. Utiliza dos símiles, así se lo llaman. No, tenía que a mí nunca me gustó, lo tengo que confesar, pero lo tenía que aprender. Para mostrar a través de esos dos símiles que la unidad es como la unción y la gracia, que descienden, unción y gracia, descienden para confirmar el plan y el propósito divino en el corazón del hombre, de la mujer, del niño, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano. En un caso, el símil muestra la unidad como, por eso se dice que es símil, como el óleo santo. Fíjense el versículo 2. Es como el óleo precioso, un óleo de olor grato, fragancia de Dios, el cual dice, declara David, es como el óleo precioso sobre la cabeza. Y para que se entienda lo que él está queriendo reflejar, aclara aún más mencionando la acción por la cual el óleo era colocado sobre la vida de alguien. Y allí lo señala, el cual desciende, habiendo sido colocado sobre la cabeza, la unción era derramada sobre la cabeza, descendía por la barba. Ahora, es interesante que David aclara para que no quede duda a qué él estaba refiriéndose en esa manifestación vívida de la enseñanza. Dice, la barba de Aarón. Lo que David está contemplando en el ámbito espiritual era algo de lo cual él no había podido participar, porque David en aquel tiempo, cuando Moisés ungió a Aarón como sumo sacerdote, David no existía, estaba solo en el corazón de Dios. Pero sin embargo, a través del testimonio de Moisés, David podía conocerlo, porque el Pentateuco, los 5 primeros libros, ya estaban escritos y David lo tenía disponible para su propia información. Y él está tomando esa enseñanza bíblica para mostrar que así actúa Dios en la bendición que Él derrama sobre el corazón de sus hijos, que están buscando adelante experimentar eso que la unidad de Dios trae en nuestras vidas. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende, recorre todo el cuerpo, hasta el borde de sus vestiduras. La unción baña todo el cuerpo. Y eso es posible porque en el cuerpo, la iglesia, hay unidad. Ese óleo santo era un grato perfume que Dios había dado para el servicio en el santuario. Era un aceite especial que Moisés tuvo que mandar a preparar, siguiendo de una manera obediente, de una manera clara, precisa, todas las instrucciones que Dios le había entregado en el monte Sinaí. Si quieren más información en sus casas, lean Éxodo capítulo 30.
Versículo 25, 26, así van a encontrar. Pueden empezar antes, versículo 22. Ese aceite era de uso exclusivo para la unción. ¿De qué cosa? De todos los elementos del santuario o tabernáculo que Dios mandó a levantar a Moisés, pero también ese aceite de la unción era colocado sobre el sumo sacerdote, llamado a ministrar las cosas santas en el santuario de Dios. Ese sumo sacerdote de la iglesia hoy es Jesucristo. Pero cada uno de nosotros fuimos constituidos como reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ese acto de ungimiento simbolizaba la consagración y santificación para el servicio a Dios. Así que fíjense qué importante que es la unción, la presencia del Espíritu Santo, ministrando en un vaso de barro que está totalmente abierto al beneficio de esa obra que trae completa bendición. Ese aceite era un aceite de olor grato a Dios. El acto de ungimiento se realizaba solo sobre aquello que Dios señaló era de su agrado. No podía ser colocado en otro lugar. Por eso es que el aceite de la unción es una clara evidencia del testimonio de Dios en una iglesia unida. En la obra de Dios y en el vínculo del cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. En la obra de Dios, en el vínculo de ese cuerpo, de la iglesia, la unidad es una virtud altamente estimada a los ojos de Dios. Es olor grato para Dios. La unidad, sí, querido, ¿estás escuchando exactamente lo que estoy diciendo? La unidad es altamente estimada a los ojos de Dios. Es olor grato para el corazón de Dios. Y debiera ser muy apreciada entre aquellos que fuimos llamados a ser parte de ese plan y propósito de Dios, la iglesia. Cuando hay unidad, la unción desciende. Y la bendición se derrama sobre todo el cuerpo. Es interesante, la unción desciende y hace que la unidad sea afirmada y establecida en corazones que están dispuestos a ser gobernados y guiados en el plan y propósito divino. Pero asimismo, esa misma unción que produce un perfume exquisito, esa misma unción que produce un perfume exquisito, que baña todo el cuerpo, cada una de las partes, esa misma unción, esa maravillosa bendición de Dios, es acompañada de la gracia, la cual trae una renovación completa en la vida de aquel que se consagra a Dios para darle al Señor la honra que le pertenece por causa de su plan y propósito en el cual está firmemente apoyado. Y por causa de esa gracia ocurre lo segundo que menciona David, el otro símil, que lo toma de lo que la naturaleza manifestaba. Y le voy a explicar un poquito lo que significa, porque allí David dice, versículo 3, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Es tremendo esto. ¿Sabe una cosa? El monte de Hermón, allí en la geografía de Israel, está bien al norte. Y el monte de Sión
está al sur, al lado de Jerusalén. Y Sion era una palabra muy específica porque señalaba la presencia de Dios. Ahora es significativo que David declara algo extraordinario en el ambiente natural. Algo que a nosotros nos puede sorprender, pero que ante los ojos y el plan de Dios no es sorprendente, porque es simplemente el cumplimiento de algo que Él ordenó y que en su sabiduría, voluntad y potestad lo lleva a cumplimiento. ¿Qué es lo que Dios ordenó? Que el rocío que caía allí al norte sobre el monte Hermón, se suele distinguir por cumbres nevadas. Por lo tanto, las corrientes frías que dan vuelta allí en las alturas, ¿qué hacen con el rocío que desciende? Lo congelan. Y por el viento de esas corrientes la es llevado, trasladado muchos kilómetros cubriendo toda la tierra hasta llegar al lugar donde claramente Israel puede identificar símbolo de la presencia de Dios, desde el monte Hermón hasta el monte de Sion. Tremendo. Pero al mismo tiempo ahí encontramos una palabra que es clave y habla del rocío, de la gracia que desciende, así como la unción, desciende. Y ese rocío que arrancaba allí en el monte Hermón y que luego, congelado y impulsado por la corriente fría, era llevado hacia el sur, hasta el monte de Sion, ese rocío en el trayecto mojaba toda la tierra y hacía que en la tierra creciera con vigor plantas, árboles, pastos, vivificando la naturaleza. Y esto es testimonio de la vida abundante. Este es el segundo símil, en donde la unidad es presentado como el rocío que renueva y vivifica, el cual desciende sobre el monte y se extiende hasta el Sion. La unidad no solo es dolor grato, sino que también produce renuevo y da vida. El Señor se deleita en gran manera al ver uno de sus mejores atributos. ¿Saben cuál es? La unidad. Si hay algo que distingue a Dios en la Trinidad, es la unidad. Si hay algo en lo cual el Señor se deleita en gran manera, es al ver uno de sus mejores atributos, la unidad, reproducida en la vida y comunión de los creyentes. Por eso es dolor grato. Aleluya. Como resultado de la unidad, el Señor, a través del testimonio de David, nos manifiesta esta promesa, en donde David declara: porque así mandó el Señor, la bendición, la vida para siempre. Como resultado de la unidad, el Señor siempre manda bendición, y la plenitud de su bendición se realiza en la vida eterna que Dios prometió. Aleluya. Esto es lo que les quería compartir. Motivo de seguir orando. Por eso le decía que hoy
creciendo y afirmando nuestra vida entera, podemos nosotros ser las manos